Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de WZOL, ya sea en vivo o a través del internet, y también queremos dar la bienvenida a aquellos que nos van a estar viendo por diferido a través del programa Pasaporte al Cielo en televisión. En esta noche llegamos al tema número 5 de esta serie. Antes de dar más detalles acerca de la serie, para aquellos que no habían estado aquí antes, quiero comenzar mi presentación con esta declaración del libro de Filemón que dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Y de esa manera quiero desearles y en un sentido reclamar la bendición de Dios de gracia y paz sobre cada uno de ustedes, los aquí presentes, los que están escuchando y los que van a ver posteriormente. La serie que estamos desarrollando durante esta semana es una serie de 9 temas y la hemos titulado a la serie Apocalipsis 12, tras casi 6,000 años, el gran conflicto está por concluir. Los primeros 4 temas ya son historia: el bebé más esperado, la mujer vestida del sol, el gran dragón rojo y el hijo varón. Ya esos temas son historia, ya se presentaron. Esta noche vamos a presentar el tema que hemos titulado La mujer huyó al desierto. Y para comenzar a presentar el tema en sí, les invito a que lean conmigo, con su vista, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que dice de la siguiente manera: y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Esta porción del capítulo 12 del libro de Apocalipsis es una porción cumplida. Esta es una porción cumplida. Nosotros vamos a corroborar hoy en la historia el cumplimiento de lo que Jesús anticipó hace cerca de 2000 años. Jesús lo anticipó a través del Apocalipsis hace cerca de 2000 años. A lo largo de la historia se fue cumpliendo y nosotros vamos a ver una historia cumplida. No todas las porciones de Apocalipsis 12 son historia. Toda fue profecía, pero eventualmente se fueron cumpliendo algunas porciones y solamente queda una porción al final que todavía no se ha cumplido. La porción de esta noche sí se ha cumplido. En primer lugar vamos a hablar del fin de la misión de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Luego vamos a hablar de la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Luego vamos a hablar de la huida de la mujer vestida de sol al desierto, en donde fue sustentada. Y finalmente vamos a hablar de lo que dice Apocalipsis de los 1260 días. Yo no creo que esta profecía es difícil de entender. Yo creo que es fácil de entender, especialmente si usted tomó cursos de historia general del mundo en la escuela superior y en la universidad, porque gran parte de esta profecía está relatada, su cumplimiento, en los libros de historia. En la primera parte del tema, el fin de la misión de la iglesia en el Antiguo Testamento, esa es la primera parte, y comenzamos por decir que la primera venida del Mesías, la primera venida de Jesús, fue revelada por Dios. En primer lugar, Dios se lo reveló a Adán y a Eva directamente. Adán y Eva escucharon la voz de Dios, vieron la figura de Dios cuando Dios les habló de la promesa de la venida del Mesías. Luego Dios comunicó esta noticia grandiosa a la iglesia a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y después, los miembros de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento comunicaron esa verdad al mundo. Y mucha gente que no eran israelitas, para coger un ejemplo, llegaron a ser creyentes en el Mesías prometido.
gracias al testimonio y a la predicación que hicieron los fieles de Dios del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la iglesia del Antiguo Testamento, y esta parte pudiera ser nueva para algunos de ustedes, pero es muy fácil de comprender. Cuando hablamos de la iglesia del Antiguo Testamento nos referimos por lo menos a 4 cosas. En primer lugar, nos referimos a la descendencia de Set. ¿Quién era Set? El tercero de los hijos de Adán, o por lo menos el tercero de los hijos de Adán a quien se llama por nombre, y se le llamó Set. En Génesis capítulo 4:26, hablando de Set y de sus descendientes, dice: desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Eterno. En los días de Set, los descendientes de Set se identificaron como adoradores del Dios creador, mientras que los descendientes de Caín hicieron caso omiso a Dios, no le prestaron atención ni importancia a Dios. Así que podemos ver ya en el tiempo de Adán y Set, podemos ver ya una iglesia separada del resto de la población del mundo. El más renombrado de todos los misioneros que pertenecieron a esta iglesia antediluviana se llamó Enoc, que por cierto fue el primer profeta que Dios escogió y envió al mundo, el primer profeta entre los hombres. Cuando hablamos de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, en segundo lugar, nos referimos a los descendientes de Noé. En Génesis capítulo 8, versículo 20 dice, y estoy leyendo para los que están aquí presentes, solo las porciones que están en rojo, dice: edificó Noé un altar al Eterno y ofreció holocausto sobre el altar. Después del diluvio, Noé fue un adorador de Dios y sus hijos se fueron separando de la adoración a Dios. Mayormente los descendientes de Sem, su hijo mayor, se mantuvieron como temerosos al Dios creador, pero no así con los descendientes de Cam, que mayormente siguieron la misma ruta de los descendientes de Caín. Los más grandes misioneros de esta etapa de la historia del Antiguo Testamento fueron Noé y Sem, que vivieron muchos años, e inclusive Abraham llegó a conocer a Noé. Cuando hablamos de la iglesia del Antiguo Testamento, nos referimos en tercer lugar a los descendientes de Abraham, y estoy leyendo el nombre original de este personaje, Abraham. En Génesis capítulo 12, leyendo el versículo 2, dice, hablando de Abraham y de sus descendientes, dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Abraham fue un descendiente de Noé, pero fue escogido para representar al Dios creador, lo que significa que la mayor parte de los descendientes de Noé ya se estaban desviando del Dios creador, y entre ellos se destacó Abraham como un hombre de fe. Ese Abraham es el mismo que Dios después le puso por nombre Abraham, y que el apóstol Santiago dice que Abraham se conoció como el amigo de Dios. Tremendo título para un ser humano. Abraham se conoció como el amigo de Dios. La iglesia del Antiguo Testamento, comenzamos mencionando a Set y sus descendientes. Después nos movimos a Noé y sus descendientes. Y luego nos movimos a Abraham y sus descendientes, pero llegamos a la última etapa de la iglesia en el Antiguo Testamento, y es la que tiene que ver con los descendientes de Israel. En Éxodo 7:4, Dios se refiere a los hijos de Israel como mi pueblo, los israelitas. Había muchos pueblos en el tiempo de Israel. Estaba
estaba Esaú y los edomitas, que fueran sus descendientes, estaba Ismael y sus descendientes, y un montón de pueblos más, pero Dios escogió a Israel como su representante en la iglesia. La nación de Israel se fue desarrollando en torno a 12 tribus, liderados por los 12 hijos varones de Israel. Eventualmente, el Israel se dividió en 2 naciones. Una de esas naciones se siguió llamando Israel y estaba compuesta por 10 de las tribus de los hijos de Israel, y la otra nación se conoció como Judá. Israel, las 10 tribus, fue destruida por los asirios, pero Judá se mantuvo como baluarte de la verdad, de la adoración al Dios verdadero por mucho más tiempo, y cuando Jesús vino a esta tierra, cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento, todavía Judá representaba a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Estuvieron hasta el tiempo de Jesús, y deben saber que el padrastro de Jesús, que se llamó José, era judío, era descendiente de Judá. La iglesia en el Antiguo Testamento, en conjunto, en términos generales, cumplió su misión. Jesús, y no voy a dar más detalles de cómo la iglesia del Antiguo Testamento cumplió su misión, porque de eso hablamos en el tema anterior. Solamente voy a mencionar que Jesús cumplió también su misión terrenal, dejó organizada un nuevo pueblo, una nueva iglesia, que es la que nosotros llamamos como la iglesia del Nuevo Testamento, y luego de organizar la nueva iglesia sobre o en torno a los 12 apóstoles, entonces Jesús ascendió al cielo. Con eso cubrimos la primera parte del tema. Ahora vamos a la segunda parte del tema, la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar por Mateo 28, versículos 19 y 20, leyendo solo las porciones destacadas en el color rojo. Dice: id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. La tarea de la iglesia en el Nuevo Testamento era hacer discípulos para Jesús. Así como hay personas que se dedican a reclutar estudiantes para un colegio en particular, los seguidores de Cristo voluntariamente reclutan seguidores para Jesús, reclutan nuevos discípulos para Jesús. Esa es una de las funciones de la iglesia en el Nuevo Testamento. La segunda función que menciona Mateo 28 es enseñarles a obedecer los mandatos. Es parte de la obra de la iglesia del Nuevo Testamento, enseñar lo que Jesús creía, practicaba y enseñaba, para que sus nuevos discípulos caminen en las sendas que Jesús trazó con su enseñanza y con su ejemplo. Pasamos a considerar otro versículo más que tiene que ver con la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento, y este se encuentra en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, y dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Resumiendo ese pasaje, la función de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento es predicar el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Así como en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías como el libertador, en el Nuevo Testamento hablamos de Jesús como el Salvador. Estamos hablando de la misma persona, que en el Antiguo Testamento se le llamó Mesías, en el Nuevo Testamento se le llamó Cristo. Y sepan que la palabra Mesías en hebreo es lo mismo que Christos en griego, Cristo, que si se traducen las dos palabras al español, ambas significan el ungido. Así que es misión de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento predicar el mensaje de un Salvador que vino
y luego de dar su vida por nosotros ascendió al cielo para interceder por nosotros y prepararnos para nuestro ingreso al reino eterno. La tarea de la iglesia en el Nuevo Testamento es sacar del mundo a los seres humanos que reaccionan positivamente al mensaje del Evangelio y hacer de ellos un pueblo nuevo con la iglesia cristiana, y eso se simboliza a través del bautismo por inmersión. El bautismo mediante el cual la persona se sumerge en el agua como si fuera un muerto y luego se saca del agua como si fuera un resucitado para demostrar que ha comenzado una nueva etapa en su vida. Ahora un discípulo de Jesús. Vamos a una tercera porción del Nuevo Testamento, tratando de entender cuál es la misión de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, y esa porción que vamos a leer ahora es Hechos 1:8. Y dice así: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento es dar testimonio de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa, y quiero decir lamentablemente, que se hace muy poco. Lamentablemente se hace muy poco. Cuando nos encontramos, hablamos de política, hablamos de deportes, hablamos de trabajo, pero pocas veces hablamos de Jesús. Dar testimonio de Jesús significa hablar de nuestra convicción de que sus enseñanzas son verdaderas y que es una bendición creerlas y practicarlas. Dar testimonio de Jesús implica que nosotros hablamos de nuestra experiencia personal con Jesús, lo que es sentir que hemos sido perdonados, lo que es tener la esperanza de la vida eterna. Eso es dar testimonio. Dar testimonio es poder decir que cuando yo oro, Dios me escucha, que cuando le presento mis problemas, Dios me responde, que cuando me siento solo y clamo a Dios, siento que la presencia de Dios viene a eliminar mi soledad. Sí, la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, como la iglesia en el Antiguo Testamento, daba testimonio. Nosotros de Jesús, ellos del Dios eterno, del Dios creador. Si podemos resumir lo que hemos dicho en unas pocas palabras, podemos entonces decirlo de la siguiente manera. La misión de la iglesia en el Nuevo Testamento es predicar el Evangelio, las buenas noticias de que hay salvación para el pecador en la persona de Jesús. En segundo lugar, dar testimonio de Jesús, hablar de nuestra experiencia personal con Jesús y de nuestro conocimiento de sus enseñanzas, las cuales amamos y practicamos. En tercer lugar, la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento es hacer discípulos para Jesús, es convencer a otros a que se conviertan en seguidores de Cristo. En cuarto lugar, es enseñarles a obedecer sus mandatos, es explicarles cómo ellos pueden cambiar sus vidas, cómo ellos pueden cambiar sus hábitos para que esa vida y esos hábitos estén en armonía con las enseñanzas de Jesús. Y finalmente, solo basado en estos 3 versículos que leímos, la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento es bautizar a los nuevos creyentes y ministrarles, ayudarles en el proceso de santificación, que es un proceso que dura toda la vida. Cuando el mensaje en el Nuevo Testamento se predica, hay por lo menos 4 posibles reacciones de la gente al mensaje que se les predica. La primera reacción es aceptación, es la primera reacción. Probablemente no todo el mundo acepta el Evangelio desde la primera vez que lo escucha. Algunos quizás al principio como que no entienden, como que no captan la importancia, pero hay un momento cuando la persona es confrontada y sabe que tiene que tomar una decisión y lo acepta el mensaje del Evangelio.
Esa es la reacción deseada. Eso es lo que nosotros quisiéramos que todos los habitantes de este planeta hicieran, que aceptaran el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros como iglesia quisiéramos. Una segunda posible reacción es un rechazo temporero. Se rechaza temporeramente porque la persona no estaba preparada para eso. Eventualmente va a caer en tiempo y lo va a aceptar. Una tercera posible reacción es un rechazo contundente, permanente. Y una cuarta posible reacción es, después de profesar aceptarlo, abandonarlo. Así que he presentado 4 posibles reacciones al mensaje de salvación en Cristo. El rechazo y el abandono del Evangelio puede generar o puede ser motivo de oposición para los que lo predican. Si usted visita a alguna persona para llevarle literatura cristiana, probablemente la primera vez que la visita, la persona le da las gracias y recibe la revista, la literatura, la recibe con mucho cariño. Ay, gracias por venir, vuelvan cuando quieran. Pero cuando le visitan por segunda vez y le interrumpen algunas cosas que estaban haciendo, ya no se sienten tan contentos con esa visita. Y llega el momento cuando lo ven por tercera vez y dicen allá dentro de la casa, ahí viene a fastidiar ese otra vez. Y después, cuando venga por cuarta vez, le dice uno al otro, mira, dile a esta persona que no vuelva más. Sí, el rechazo al mensaje del Evangelio o el abandono después de haberlo recibido puede generar oposición. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Evangelio puede chocar con tradiciones que hay que abandonar. Y solamente para poner un ejemplo, sin ánimo de molestar a nadie, simplemente como un ejemplo basado en la enseñanza de la Escritura, la adoración o veneración de imágenes es una de las cosas que el Evangelio nos invita a abandonar. Otra razón para rechazar el Evangelio y ofrecer resistencia y oposición es porque el Evangelio nos lleva nos confronta con prácticas, el Evangelio nos confronta con prácticas que hay que renunciar. Y esas prácticas a las cuales tenemos que renunciar no son beneficiosas, son perjudiciales. Y si son perjudiciales, ¿por qué lo practicamos? Porque estamos esclavizados. Un ejemplo de ello es el que tiene que ver con el consumo del alcohol y del tabaco. Para mencionar un ejemplo que todo el mundo entiende que no es bueno y que no es compatible con el mensaje del Evangelio. Otra razón para ese choque es que hay teorías que tenemos que admitir que son teorías falsas. Y un ejemplo de ello es la teoría de la evolución. Yo no sé cómo esa teoría ha ganado tantos adeptos. En este momento, la mayor parte de la gente cree que descendemos de formas inferiores de vida. La mayor parte de la gente, una teoría que no tiene en qué apoyarse, no tiene fundamento. Pero la verdad de que nosotros descendemos de un Dios creador cada vez es menos creída. Y el mensaje del Evangelio invita a abandonar teorías falsas y aceptar la verdad. Jesús fue perseguido a muerte. Esteban fue perseguido a muerte y se convirtió en el primer mártir cristiano después de Jesús. La iglesia apostólica fue perseguida a muerte y los 12 apóstoles fueron perseguidos a muerte y todos ellos murieron martirizados con la excepción de Juan, que murió por muerte natural, pero fue también perseguido como los otros. Jesús había advertido que habría oposición. Él dijo en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros.
y dio instrucciones para afrontar esa persecución. Él dijo, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Con esto cubrimos las primeras dos partes del tema de esta noche.